¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos al lunes 21 de junio de 2021, así que terminan el día y el año en 21. Y tenemos dos temas que hemos seleccionado para hoy. Ya sabemos que hay muchísimos, pero bueno, pues siempre el tiempo nos gana y además, pues, desafortunadamente no nos dedicamos solamente a esto como uno quisiera, pero pues ahí hacemos un mejor esfuerzo aquí en Rompeviento. Hoy elegimos el tema de los migrantes en Estados Unidos para pues, más o menos hacer unas reflexiones de si algo cambió o no con la llegada de Joe Biden y que ya ven que pues anteriormente estaba Donald Trump, y también un poquito para hablar de la masacre de Reynosa, un fin de semana muy difícil para el país en términos de asesinatos. Vamos a empezar con el de inmigrantes en Estados Unidos. A fines del mes pasado, es decir, estamos hablando del 28 de mayo, se publicó el presupuesto federal de los Estados Unidos, de Norteamérica. Según la columna de Penilei Ramírez, se destinaron más de 600 mil millones de dólares para el Departamento de Seguridad Nacional, misma cantidad, es decir, no varió en algo que le había asignado a Donald Trump, digamos, para el mismo concepto. Hay una organización ahí en Estados Unidos que se llama ACLU, por sus siglas en inglés, que sería la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que pues publicó también un comunicado criticando severamente al gobierno de Joe Biden y además pues denunció que se financiarán 30,000 camas para migrantes detenidos en 2022, es decir, el año que viene, y se entregará más dinero a la Guardia Fronteriza, es decir, a la Border Patrol. Maureen Shah, que es la asesora de defensa y de políticas de esta organización, de la ACNU, declaró que el presupuesto de Joe Biden continuaba el gasto derrochador y dañino de la administración de Donald Trump en la maquinaria de detención y deportación, y que pues este gasto se refleja en el programa 287G del ICE, es decir, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, y pues dice Maureen Shah que pues se traiciona la promesa de la visión de la administración de Joe Biden de un sistema de inmigración humano que respete los derechos humanos. Este programa, el 287G, existe desde 1996 y permite que policías detengan a sospechosos, los interroguen para conocer su estatus migratorio, consulten las bases de datos del Departamento de Migración y Aduanas e incluso les recomienden una supuesta salida voluntaria en lugar de comenzar un proceso de deportación. Es decir, en otras palabras, este programa sirve para detener a migrantes, aunque no hayan cometido delitos graves, principalmente en aquellas comunidades, en aquellas regiones de Estados Unidos que tienen una agenda pues antiinmigrante, es decir, que son pues, xenófobas, le podríamos llamar. ACLU, que decirlo, combatió también desde Donald Trump las medidas antiinmigrantes y pues con la llegada de Joe Biden y sobre todo con los discursos que y Kamala Harris estaban haciendo, pues ahora sí que en la campaña, pues se veía con muy buenos ojos la llegada de Joe Biden. De hecho, el mismo Biden dijo que pues, era necesario legalizar a millones de inmigrantes indocumentados y supuestamente traía una propuesta de creación precisamente un sistema de inmigración justo y humano. Pero, pues, ahora sí que los hechos están muy distantes de las palabras que estaba pronunciando Joe Biden en su campaña electoral. Entonces, esta organización lo insta a financiar esa visión de manera adecuada, desinvirtiendo de los programas que abusan, degradan y criminalizan a los inmigrantes. Con Obama y Biden, ya sabemos como presidente, pues fueron los campeones de las deportaciones. Obama más o menos deportó entre 2.8 millones y 3 millones de personas. Con Trump se reportaron más o menos entre 750,000 y 1 millón de personas durante su administración. Hay que decir que cuando Joe Biden llegó al poder, estamos hablando de enero de este año, anunció que tendría las deportaciones durante 100 días. La United We Dream, que sería Unidos Juntos Soñamos, encontró que en sus primeros 29 días de administración se deportaron a 20,000 personas. En el mes de marzo fueron deportadas más de 100,000. Hay que decir que recientemente Kamala Harris hizo un breve recorrido por América Central y estuvo pues, en Guatemala, principalmente en México también hizo una visita, y allá en Guatemala dijo de manera contundente que no fueran los guatemaltecos, dijo no vengan, una de nuestras prioridades es desalentar la inmigración ilegal. Y aquí hay que decirlo que esta posición es más que lamentable, porque pues la misma Kamala Harris es hija de inmigrantes.
Recordemos que la mamá de ella es de la India y su papá es jamaiquino. Y pues hay que decir que contradice totalmente lo que, por ejemplo, dijo en marzo de 2019. En aquel entonces dijo que ella estaba en contra de cualquier política que le dé la espalda a la gente que está huyendo de un peligro. Y dijo también, francamente, que ella iba francamente en contra de todo lo que ellos creen, es decir, como sociedad estadounidense. Dijo así que yo no aplicaría ninguna ley que rechace a la gente sin darle una oportunidad de tener un proceso justo de asilo o como refugiado. Y ahora pues nada, ¿no? Ahora sus dichos son ya no vengan. Hay otro personaje en las altas esferas políticas de Estados Unidos que se llama Alejandro Mayorkas. Él es secretario de Seguridad Nacional, es hijo de padres cubanos y también tiene familiares que estuvieron pues sufriendo todas las consecuencias del nazismo en Europa, es decir, tiene antecedentes migrantes por todos lados. Y este Alejandro Mayorkas, insisto, hijo de inmigrantes y bueno, nieto también de inmigrantes, este también le declaró a Yahoo News, tratando de defender las declaraciones de Kamala Harris, que eran declaraciones humanitarias y que efectivamente que pues la gente no vaya a Estados Unidos porque es peligroso y que la frontera no estaba abierta. Terrible, terrible situación. Ya en algunos programas habíamos alertado que con republicanos y demócratas, pues América Central, América en general, no le va muy bien con los Estados Unidos. Unos son más francos, otros pues más por debajito del agua, pero ya sabemos que siempre las autoridades estadounidenses pues van sobre pues, sus propios intereses. Hay que decir aquí, por ejemplo, en junio, que la prensa venezolana reportó que unos 80 ciudadanos de ese país fueron deportados después de que los engañaron diciéndoles que los iban a trasladar a un lugar seguro. Amnistía Internacional publicó que entre noviembre de 2020 y abril de 2021, más de 10,000 niños mexicanos que llegaron a la frontera no acompañados fueron repatriados. De acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de Gobernación de México, entre enero y abril, más de 60,000 mexicanos fueron deportados y de estos, más de 7,000 eran menores de edad. Según cifras de la patrulla fronteriza, en mayo pasado cruzaron y fueron detenidos en Estados Unidos 180,034 inmigrantes en la frontera sur de ese país, lo que da más o menos un promedio de 6,000 personas por día. Y aquí, de este total, el 62% fueron deportados inmediatamente y regresados a México bajo una ley de emergencia sanitaria. Así que, pues tal como van las cosas, al igual que Obama en su momento, hay que recordar que en la presidencia de Obama, Joe Biden fue su vicepresidente, pues Biden será uno de los presidentes más antiinmigrantes que se tengan o que se hayan tenido en Estados Unidos. La escasa ayuda que se da a los países de origen, es decir, de origen de los migrantes, no es suficiente. Y también hay que decir, de la ayuda que aporta Estados Unidos, se necesitaría hacer una evaluación de qué tanto es efectiva, qué tanto se emplea para los fines que se destinan y qué tanto se queda, pues ahora sí que en las manos de los que administran estos programas. Cuánto se va a los bolsillos de los administradores, cuánto se va en términos de administración y cuánto realmente pues llega de estos, podemos decir, millones de dólares efectivamente a las personas afectadas. Mientras, pues la gente sigue siendo regresada a entornos en donde pues la pobreza e inseguridad siguen tal cual, es decir, no cambiaron desde que la persona se va de su lugar de origen a Estados Unidos, lo regresan y pues ahí están igual las cosas o inclusive peor. El hecho es que para muchos centroamericanos e inclusive mexicanos, también hay que decirlo, y sudamericanos y de otras personas de otros continentes, es mucho más peligroso quedarse en su país que intentar llegar a Estados Unidos. Ahí tenemos condiciones de pobreza, de inseguridad, de narcotráfico, pandillas, represión y en no pocos casos, desafortunadamente, hasta de hambrunas que se dan en determinados países. El presidente Joe Biden le dio a Kamala Harris, su vicepresidenta, la misión de detener la migración desde los países de origen. Para ello, pues, destinó 4,000 millones de dólares. Hay que decir que la migración de personas a Estados Unidos viene a la alza, bueno, siempre la ha habido, pero digamos que hubo un incremento a partir del año 2019. Un artículo publicado recientemente por Natalie Kittroff y Michael Deshear revela los siguientes datos. Fíjense qué interesante, ¿no? Estos autores nos hablan de que Guatemala
recibido más de 1.600 millones de dólares de ayuda de Estados Unidos en la última década, pero los índices de pobreza han aumentado, al igual que la desnutrición, así como los índices de corrupción, y Guatemala, pues es uno de los países, si no el que más, envía niños sin acompañantes a Estados Unidos. Entre el 2016 y el 2020, esto de acuerdo con datos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la famosa AID, el 80% de los proyectos de desarrollo financiados por Estados Unidos en Centroamérica fueron dados a contratistas de Estados Unidos. En este tipo de proyectos, las empresas fácilmente pueden quedarse hasta con alrededor del 50% del dinero de ayuda que reciben y pues, dirigirlo a gastos generales y también, por qué no decirlo, a las utilidades de la empresa. Y aquí hay que decir también que los mismos ejecutores pues son los que ganan contratos una y otra vez sin necesariamente mostrar algún nivel de impacto. O bien, los recursos se gastan en cosas que pues, no van a tener impacto en los países en los que se destina la ayuda. Y esos autores pues, nos dan varios ejemplos. Por ejemplo, citan un proyecto que llevó folletos a cafeticultores para capacitarlos, para que mediante una aplicación del celular, una app, los que saben de estos pues lo sabrán pronunciar mucho mejor que yo, bueno, pues para que estos cafeticultores a través de esta aplicación en Guatemala puedan consultar los precios del café y puedan ser parte pues de la agricultura moderna. Digo, hasta burla suena esta situación, ¿no? Hay otro proyecto que citan que se llama Cadenas de Valor Rurales, que pues nada más le dieron 20 millones de dólares de ayuda estadounidense. Este proyecto fue dirigido a construir letrinas para cultivadores de papas. Muchas de las letrinas fueron abandonadas rápidamente o fueron desbaratadas para venderse como chatarra. Es decir, la gente no estaba necesariamente acostumbrada a este tipo pues, de sanitarios y tampoco pues, habría que decir que estos 20 millones de dólares, así como para que los hayan ayudado a salir del subdesarrollo, pues para nada. Me recuerda mucho aquel programa que se llama Piso Firme, que se empleó aquí en México, en donde me parece, es una lectura que yo tengo, que al quitar el indicador de piso de tierra y ponerle un piso firme, pues ya no se cubrían los 3 indicadores de carencia social, y ahí pues ya las personas pasaban, las familias pasaban de ser pobres extremos, muchas de ellas, a ser simplemente pobres. Y pues esto pues, le resolvía algunos indicadores al gobierno anterior. Otro proyecto, este se llama Nexos Locales. A este proyecto pues también le dieron una poquita cantidad, le dieron 30 millones de dólares, que fue administrado por una agencia que se llama Development Alternatives Incorporated, que podría traducirse como Incorporación de Alternativas al Desarrollo. Aquí otra vez crearon una app, ¿sí? Y para celular que permite a la población, es decir, a ciertos ciudadanos de alguna región, de ver cómo gasta el dinero su gobierno local. Es decir, una aplicación, digamos, para apoyar lo que es la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces, pues, resulta que desafortunadamente la tecnología estaba muy buena, la tecnología de punta, pero con un pequeño problema, que muchas personas no tenían teléfonos inteligentes para ponerle esta aplicación, y de los que sí la tenían, pues estos no tenían dinero para poder pagar, ahora sí que por el uso de los datos, para usar esta aplicación. Total, pues que nada de beneficios, nada de nada, y entonces las necesidades siguen sin resolverse, siguen sin, primero, hacer un diagnóstico de ver realmente qué puede apoyar a las poblaciones más marginadas para que efectivamente, si su intención es que no migren, bueno, pues que les den condiciones de vida digna ahí, pero para nada, ¿no? No solo eso, sino que luego los indicadores pues son de otro tipo que no necesariamente privilegian a la población. Están, por ejemplo, los indicadores, por ejemplo, de este proyecto de nexos locales, ¿no? Aquí, pues, los indicadores eran el número de juntas celebradas y cuántas personas asistían. Es decir, se podían juntar una vez por día, 10, 20 personas, y ya con eso cumplían el indicador. Pero ¿qué resolvían en esas juntas? ¿Qué resolutivos tenían y todo esto? Para nada. Bueno, a veces aquí mismo en México lo hemos vivido, ¿no? Que hay ciertos proyectos que vienen destinados del Fondo Mundial, de USAID, etcétera, y que tienen indicadores que no necesariamente se ajustan a las necesidades de la población, inclusive hacen muy difíciles, digamos, pues el ejercicio de los recursos, porque pues vienen etiquetados para ciertas cosas que no permiten para otras que sí son necesarias,
y entonces pues a veces obligan a ciertas pues, organizaciones a buscárselas, con lo cual pues si son ahora sí que honestas, pues le hacen como pueden y van resolviendo problemas, pero si no son muy honestas, que digamos, pues ahí pueden irse salvando las trancas para ver cómo esquivan estos controles y ahí van pues subsistiendo a través de este tipo de financiamiento. USAID, ante este tipo de críticas que le han hecho, pues defiende sus programas diciendo que ahí en Centroamérica ellos han creado miles de empleos en la región, que ayudan a impulsar las ventas de las pequeñas empresas y que además contribuyen a la disminución pues, de que la gente pretenda migrarse. Pero pues también habría que decirlo que evaluaciones efectuadas por el propio gobierno de Estados Unidos de algunos proyectos, por ejemplo, de programas destinados a ayudar a agricultores guatemaltecos realizadas por proyectos de USAID, descubrieron que, pues no, proyectos de USAID que estuvieron vigentes entre 2006 y 2011, los ingresos aumentaron menos en los lugares en donde hubo ayuda estadounidense que en zonas similares en donde no hubo esa intervención. ¿Qué podríamos decir esto? Pues que falta una visión integral de lo que realmente hace falta en este tipo de regiones pues vulnerables, y que pues ya sabemos que muchos proyectos no salen ahora sí que desde lo local, sino básicamente desde las imposiciones de los gobiernos de Estados Unidos o bien de las agencias que manejan los fondos que destina el gobierno estadounidense para apoyos. Inclusive, por ejemplo, el Fondo Mundial tiene algunos detalles muy, vamos a llamarlo chistosos, ¿no? Por ejemplo, acabamos nosotros pues, de presenciar, bueno, de vivir más bien, una experiencia medio desagradable porque supuestamente iban a llegar equipos de protección personal, de cubrebocas, guantes, geles, etcétera, y los enviaron desde otro país hacia México y no pudieron pasar la aduana. Se quedaron ahí y finalmente pues no hubo posibilidad porque aquí Ecosur no tiene un permiso de importación textil porque es un centro público de investigación, con lo cual se supone pues que pasan algunas cosas, pero estas no pasaron y se tuvieron que regresar, cuando lo más fácil pues era que se hubieran comprado aquí en el país, al hacer la reclamación de que por qué no se compraron aquí en México si era lo más fácil, y me parece que inclusive hubiera sido lo más barato. Realmente no vi cuánto costaron estos equipos. Bueno, el rollo es que no pudieron pasar y resulta que, bueno, el Fondo Mundial también, cuando da ayuda a ciertas organizaciones y hay la necesidad de compra de cierto equipo, pues también tienen sus proveedores con los cuales, pues ahí, pues ustedes lean este tipo de políticas. El rollo es que, pues, insisto, falta una visión integral de lo que realmente hace falta, que no, si quieren dar ayuda, que no la impongan desde criterios burócratas o con criterios totalmente ajenos a la idiosincrasia y a la cultura de las poblaciones en que quieren incidir, porque pues ya sabemos que pues allí en las poblaciones no la van a hacer, no van a funcionar y que pues finalmente los proyectos, si bien es cierto, tendrían que ayudar a resolver lo urgente y ser de alguna forma un poco asistencialistas, también deberían ser resolutivos para que la gente pues pueda efectivamente superar sus condiciones de vulnerada y de vulnerabilidad. ¿No les parece? Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Mirada Crítica. Vamos a hablar un poquito de la masacre de Reynosa aquí en nuestro país. Ahora volvemos.